Bueno, si pudiera resumir mi historia así en una frase, te pondría la plenitud de Cristo, el cual dice su palabra que todos luchemos. Mi nombre es Hermes Mercado. En este día quiero contarles mi testimonio de vida, quizás para aquellos jóvenes que están viviendo el mismo proceso, que pueden también superarse ahí, pueden salir de esa condición. Bueno, señor Elmer, ¿me puede contar cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Bueno, en mi caso de la juventud así, la adolescencia, yo salí a estudiar ya de una edad bastante, porque mis padres no nos daban estudios, nos dejaron por ahí en unas veredas y, y salí a estudiar ya bastante de edad. Me tocó estudiar con unos niños de 7 años y terminé el quinto de aproximadamente 16 años. Nos daba como pena porque estudié con mi hermano que me seguía a mí, que nos llevamos 2 años, y nos daba pena. Aunque yo fui bajito siempre de estatura, no sobresalía tanto en estatura, pero en edad sí. Yo tenía 16 años ya en el quinto y los niñitos tenían 7, unos de 8, unos de 9. Entonces decidí, como ya nos habíamos enseñado a ganar trabajando en cultivos ilícitos, uno creyó que ya ganaba plata y quise como mejor abandonar los estudios. No le vi tanta importancia a los estudios, cosa que hoy uno se considera que los estudios son muy importantes. Y nos daba pena, entonces mis padres se separaron y ya no eran unánimes para apoyarnos tampoco en el estudio, entonces eso nos hizo tomar la decisión mejor de irnos a trabajar, porque andábamos en esos cultivos ilícitos y ya uno ganaba más o menos un jornal bueno. Entonces ya ahí decidí dejar mis estudios, aunque hubieron profesores que me aconsejaron, me dijeron, nunca es tarde, puedes terminar tus estudios, prepárese, pero quizás no quise oír el consejo de ellos. ¿Qué lo llevó a usted a entregarle su vida a Cristo? Bueno, ahí sí es lo que te estaba contando, en mis placeres, aunque tenía una vida de lujos, materialmente, económicamente bien, pero en mí había un vacío. Tanto que un día en la orilla del río, yo tenía mucho odio por algo que había pasado en mi vida y el enemigo, porque hoy entiendo que es él, de hecho pensé en quitarme la vida. Pero otra vez volví a mi memoria ese texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo un día dije, Señor, si usted existe, y vine a la iglesia y dije, si es verdad que usted cambia, porque yo no quería seguir siendo el mismo. Yo quería cambiar esa manera de vivir donde no tenía paz, donde no tenía amor para perdonar. Sentía que mi vida era un fraude a pesar de que materialmente tenía tantas cosas. Y mi hogar estaba en el fracaso, como te contaba. Entonces eso me llevó a mí a aceptar a Cristo y levanté mi mano y decirle, yo lo acepto como mi Salvador. Y desde allí sentí una paz en mi vida, sentí que mi vida cambió. Ese vacío que había en mí se llenó de una paz, de un amor, que eso es incomparable. Y desde ese día todo para mí cambió. Fui libre de los vicios. Señor, cuénteme, ¿qué le decían sus amistades? Porque cuando un joven deja toda esa vida de vicios, de todo lo que el mundo ofrece, pues todo lo material, pues los jóvenes, los compañeros que dicen ser sus amigos, ¿qué le dicen a usted? Pues porque que está loco, que deje eso, que usted está muy joven. Cuénteme sobre eso. Sí, algunos me decían, tú estás loco, mira la vida que tú llevabas de lujo, porque cuando uno tiene muchas amistades llegan alrededor de uno, pero diciéndote que son amigos, pero yo tengo un testimonio que amigo fiel Cristo. A veces hay amigos cercanos que te traicionan, te defraudan,
Y es allí donde yo me llevé esa experiencia de que lo que Dios me devolvió a mí, esa paz, ese gozo, mi familia, que ya pude perdonar, que era lo que yo buscaba, mi familia. En cambio, que ese amigo me llevaba a mí era a los tragos y eso estaba haciéndome perder mi hogar. Entonces, por lo tanto, cuando él dice así, sí, me dijo, tú estás loco, ¿qué hiciste? Que ¿por qué vas a dejar esto? Que ¿por qué lo otro? Entonces yo sabía mi experiencia, qué había hecho Dios en mi vida. Entonces esa fue mi convicción y yo dije, lo que Dios hizo por mí, no me lo dio ni marihuana, ni amigos, nada. Nada pudo llenar ese vacío, solo Dios. Entonces eso me llevó a mí a estar ahí seguro del paso que yo había dado, porque tuve la experiencia. Eso es algo que el Evangelio es poder de Dios. Eso es interno uno con Dios. Bueno, mi llamado para ser un pastor o líder, como llaman, que aunque muchos piensan que no es un trabajo, pero es un trabajo, lo que es que uno trabaja ya para el Señor, trabaja por fe. No porque mi empleo era malo, quizás desagradaba a Dios, no, sino que empecé a sentir esa necesidad de hablarles a otros, que conocieran y tuvieran la experiencia que yo tuve. Eso es trabajar en el Señor, llevarle a las otras personas a que conozcan esta fe. Esto que es la convicción que yo tuve de tener esa experiencia con Dios. Dios empezó a tratar conmigo de muchas maneras, porque tampoco fue de un día a otro. Fueron 2 años que el Señor trató conmigo. Ya yo estaba en la draga, operando, me sentía que no quería estar allí, me sentía que ya no, yo quería estar predicando la palabra de Dios, yo quería estar en todos los cultos, yo quería estar así, en la obra de Dios. Entonces ya, aunque Él empezó así, a ponerme esa pasión, ese deseo por las almas, porque ese es el llamado a uno a ser un pastor, un líder, que uno sienta esa pasión. Pero después yo, como tenía una parcela, empecé y me estaba como encariñando con la parcela, pues Dios me hizo como que hiciera ese voto con Él, de que un día yo estaba arreglando un caballo, yo tenía una bestia, y empecé a montar y a ensillar. Y cuando estaba en eso, mi niño menor, que tenía unos mesecitos, aproximadamente 6 meses, él hubo un descuido en mí y se fue detrás de mí y se fue gateando hasta las piernas, a las patas del caballo, donde el caballo lo ha pateado. Y mi niño cayó así como a distancia de 4 metros más o menos. Me quedó de espalda. Yo en ese momento quedé que no sabía ni si ir, correr, auxiliarlo. Me lo imaginaba la carita destrozada. Mi esposa lloró cuando me preguntó. Yo le dije, no, el niño. Ella lloraba, ella corría con el niño, le echaba alcohol. Fue algo conmovedor. Fue algo que sinceramente mi niño perdió la vida ahí. Mi esposa en su desespero llamó a la pastora, empezó a decirle, oraba por medio del celular, pero allí en ese trato que era de Dios conmigo, con ese llamado, aunque yo no lo sabía, a mí se me viene cuando mi esposa me entrega al niño ya muerto, que a mí ahí sí sentí yo que lo vi muerto, ya yo sentí que no tenía la vida, que sus ojos totalmente volteaditos. Yo vi las nubes que alcanzamos a ver, las vi este cielo tan bajitico, que yo lo único que le dije al Señor, si usted no me quiere aquí, yo le sirvo donde sea. Ese fue mi voto con el Señor, pero yo le dije, devuélvale la vida a mí. Si usted no me quiere aquí, o sea, en la parcela, yo le sirvo. Es allí donde el Señor quería que yo confirmara ese llamado. Porque cuando yo dije estas palabras, mi niño lloró. Le devolvió la vida. Es algo que los médicos no me quisieron creer, pero yo lo llevé a hacerse un estudio por si tenía algún huesito, el caballo le había pegado por aquí y aquí tenía sangre. Y los médicos me decían que era mentira, que al niño no lo había pateado un caballo, que eso era mentira a mí. Pero uno que vio todo y que fue tan real, uno sabe. Pero Dios quería que yo confirmara a servir. Entonces allí donde ya yo empecé a dejar
todo por servirle al Señor. Aunque ganaba bueno, tenía mi buen empleo, entonces ahora por eso estoy hoy predicando de esta fe en Cristo y le predico mucho a la juventud. Es un trabajo en él, donde le enseño a otros en la vida espiritual a llegar a esta fe y a esta convicción de que hay un Dios poderoso que transforma. Por eso quiero resumirle en el sentido de la juventud, que mi palabra es que Dios lo llena todo. Aunque yo materialmente tenía muchas cosas, no había encontrado lo que encontré, por eso sirvo y hoy trabajo para Él. Muchos también me dijeron, ¿por qué va a dejar su empleo? ¿Por qué usted va a hacer eso? No, yo dije, yo sé el que me llamó, ya yo había tenido la convicción, entonces por eso hoy sirvo a Dios. Por eso hoy trabajo para Él, por eso hoy predico de Cristo. Y en caso de una juventud hoy en día, que usted se ve que lo que se ve es droga, lo que se ve es alcohol, tantas clases de vicio, donde muchos están buscando encontrar esa paz, verdadero gozo. Mi reflexión, y le quiero decir a esa juventud, que solo Cristo lo llena todo. Que lo demás solamente usted lo que encuentra es quizás fracasos, derrota, perdición. Entonces en Cristo hay salvación y en esta vida se encuentra paz y gozo en Él. Por eso hoy trabajo para eso. Por eso hoy predico de este Cristo. Por eso hoy enseño esta palabra.